Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alondra Francesca Hernández Sierra y el día de hoy le voy a presentar el problema 8 por parte de la clase de Instrumentación y Control 5G por el docente encargado Carlos Alejandro Vázquez Martínez. Entonces nos dice que de acuerdo al siguiente esquema que representa un reactor empacado, el objetivo es controlar la concentración de salida A1 a partir de T3 y la concentración de entrada al reactor A2. Entonces, un modelo aproximado del proceso es pues Y de S, que es la concentración de salida, es igual a menos 0.19 E a la menos 20 S entre 50 S más 1 por 1 de S más 0.3 E a la menos 18 S entre 35 S más 1 por D1 de S, donde Y es la concentración a la salida, que está en mol sobre metro cúbico, U1 es la temperatura de entrada del reactor, T3, y D1 es la concentración a la entrada del reactor A2. Nos dice que prácticamente lo que nos está diciendo este esquema es que va a haber una concentración de salida. Esta concentración va a ser afectada tanto como por la concentración de entrada al reactor, ya que esta concentración pues va a pasar por aquí, por un intercambiador de calor y después pasa al reactor. Y también va a ser afectada por T3. Esta T3 va a ser afectada al mismo tiempo por esta apertura de la válvula y por T2. T2 es la T de vapor. Entonces, esto es lo que nos está indicando este esquema. Y bueno, asimismo, pues esta es la aproximación o el modelo de aproximación de U1. Y pues comencemos, ¿no? Como inciso A, nos pide diseñar un controlador en retroalimentación que mantenga la concentración de salida en el punto de equilibrio, por así decirlo. Yo empecé haciendo mi esquema o mi representación con bloques. Aquí tenemos pues el controlador, que es el que yo voy a sintonizar, U2 multiplicado por su respectiva función, a eso se le va a sumar D2 y U1 más D1 y empieza la retroalimentación, ¿no? Aquí está la concentración de salida. Usé el método de síntesis de segundo orden, ya que pues multipliqué estos bloques, multipliqué .57 por menos .19 y me dio menos .1083, y también multipliqué el denominador y me dio 1000s cuadrada más 70s más 1. Me di cuenta que tenía tiempo muerto, entonces como son exponentes pues se suman, menos 28s, y usé la aproximación de Padé, donde nos dice que el tiempo muerto pues se divide entre 2, 1 menos el tiempo muerto entre 2 por S, y es lo que tengo aquí, 1 menos 14S entre 1 más 14S. Entonces, estos son los datos que yo utilicé la ganancia, pues el tau que lo saqué me dio 31.62, cita 1.1068 y T de referencia de 65. Pues ya metiendo los datos me di cuenta que KC es de menos 9.94, TI de 70 y TD de 14.28. Y aquí está mis datos, son los mismos, los metí al controlador. Y así es como responde este sistema. Nos damos cuenta que es una buena respuesta, llega al equilibrio en tiempo rápido, y esta es mi primer sintonización, ¿no? Después en el inciso B nos dice que si en el tiempo de 30 segundos ocurre una disminución de 10 grados centígrados en la temperatura del vapor y al mismo tiempo un incremento de 2 mols sobre metro cúbico de la concentración de entrada, pues que veamos cómo responde el proceso. Aquí está tanto bueno, empecé poniendo esos incrementos o decrementos en la tablita esta, por ejemplo, step time, que son de 30 segundos, y al tiempo de 30 segundos va a haber una disminución de menos 10, por eso lo puse así. Después en la perturbación 1 nos dice que a este mismo tiempo, o sea, 30 segundos, va a haber un aumento de 2 mols sobre metro cúbico. Y así es como lo tengo mi proceso en Xcos. Aquí está el PID ya sintonizado. Aquí está U2 multiplicado por su respectiva función, y como tiene tiempo muerto, obviamente también por su aproximación de PAD, a eso se le va a sumar D2, que es la temperatura del vapor, y después sigue el sistema, y tenemos T3 o U1 por su aproximación de PAD, a eso se le va a sumar D1 o la perturbación 1, que es la concentración de entrada al reactor, que está al mol sobre metro cúbico.
Y ya pues grafiqué todo. Esos son los resultados. 1 OT a la entrada de reactor, pues me di cuenta que disminuyó, ya que hubo una disminución de la T del vapor, y pues si hay una disminución de la T del vapor, también va a haber una a la entrada del reactor, ¿no? Es como obvio. Y igualmente eso es a los 30 segundos aquí y aquí. En la concentración a la entrada del reactor nos dice que hay un aumento de 2 moles sobre metro cúbico. Aquí está ese aumento. Y también hubo un aumento de la concentración de salida a 1. Entonces, pues nos damos cuenta que como que inicia a los 30 segundos, sin embargo, se tarda un poquito más, ya que hay más bloques adelante de la concentración de entrada del reactor, por eso se tarda más. Y es un sistema pues despacio, o sea, es muy despacio, es muy lento este sistema. Si estamos hablando en segundos, o imagínense si estuviésemos hablando en minutos, pues es mucho tiempo el que se tarda en llegar al equilibrio. Como inciso C, nos dice que de acuerdo a lo observado, pues que implementemos la técnica en cascada, así como se muestra, y comprobar cómo responde la respuesta de su sistema con respecto a la concentración de salida, ¿no? Sabemos que sabemos que la técnica en cascada, pues su fin es es una adaptación del gaso interno dentro del gaso principal. Aquí está el gaso interno y aquí está mi gaso principal, ¿no? Con la finalidad de que la respuesta del sistema sea más rápido, o sea, la concentración de salida. Y también nos dice que ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a implementar estos dos gasos? Pues vamos a implementar otro controlador. En este caso, un controlador interno que reciba como señal pues la referencia del controlador externo, ¿no? Que es este. ¿Cómo sintonicé mi controlador interno? Pues con los siguientes datos. Tenemos una ganancia de 0.57, un tau de 20 y usé un tiempo de referencia de 21. Ese fue el que yo escogí. Después de que lo metí a la hoja de Excel, pues esto me dio. Y así son los datos que metí a mi controlador. Y me di cuenta que tiene una muy buena respuesta también. Incluso mejor que la otra. Porque esta como que es más rápido y pues se equilibra mucho más rápido. Y bueno, esos son mis resultados de la técnica en cascada. 1 OT a la entrada del reactor. La segunda gráfica me representa U2. La tercera gráfica me representa D1, o la concentración a la entrada del reactor, que es exactamente la misma que en retroalimentación, ya que eso no va a cambiar. Va a aumentar a 2 moles sobre metro cúbico, y después de 2, OT del vapor va a disminuir también. Y bueno, y de eso, la concentración de salida, que es lo que nos está indicando o pidiendo el inciso, me di cuenta que es más rápido, es mucho más rápida que la otra en retroalimentación. O sea, la concentración de salida con cascada nos da más rápida que con retroalimentación. Y ese es exactamente el fin de la técnica en cascada, ¿no? Que el controlador le diga a los demás parámetros qué hacer, y así la concentración de salida o YDS tenga una mejor respuesta, o sea, más rápida. Como inciso D, nos dice que representemos con un gráfico pues las dos cosas, tanto la técnica en cascada como la técnica en retroalimentación. Aquí tengo mi sistema en Xcos, aquí está en retroalimentación, que es la que ya les había explicado, y aquí está la técnica en cascada. Únicamente los metí con un MUX para poder ver ambas partes. Y bueno, estos son mis resultados. En YDS nos damos cuenta que sí cumplió el objetivo su técnica en cascada de aumentar la velocidad o el tiempo de respuesta más bien de nuestro sistema o de YDS en este caso. La línea verde es la técnica en cascada. Entonces, pues hay un poco de oscilación, sin embargo, no es una oscilación tan dramática como en la técnica de retroalimentación, y creo que se estabiliza más rápido. Aquí está U2. U2, por ejemplo, en cascada, pues se abre mucho más. Le dice, o sea, el controlador le dice a U2, ¿sabes qué? Abre más tu válvula para que pueda entrar más retroalimentación. Y por ejemplo, en la técnica de retroalimentación, pues esa sí queda como en mayor equilibrio. En U1 o T a la entrada de reactor, pues hubo una disminución en la técnica con retroalimentación, y con cascada no. Con cascada sí hubo un aumento.
Y por último D2 o T del vapor, que es exactamente igual con cascada y con retroalimentación, obviamente. O sea, hay una disminución de -10. Por eso, o como las líneas están empalmadas, pues nada más se ve una. Sin embargo, aquí hay dos. Y D1 o concentración a la entrada también queda igual. Queda con un aumento de 2 mol sobre metro cúbico. Y pues bueno, eso fue todo por mi parte y gracias por su atención.